Chao, Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio, comentario de la porción semanal para Shat Vayigash. Significa y se acercó. Porción, cierto, que está en el libro de Bereshit de Génesis 44, verso 18. Palabras, cierto, que nos recuerdan Vayigash, el momento cuando se reencuentran o se reconocen. Mejor dicho, las personas, ¿cierto? ¿Qué personas? La familia. ¿Qué familia? Los hermanos. ¿Qué hermanos? Los hijos de Israel. Una familia, ¿cierto? Bastante complicada por muchas cosas. Si usted piensa que en su familia hay problemas, imagínese haber estado en la familia de Jacob y de Yosef. En esa familia sí que hubo problemas. O sea, vendieron a un hermano, literalmente. Una cosa es decir, bueno, a mi hermano no lo veo más. Otra cosa es vender a su hermano para no verlo más. Decirle al padre que estaba muerto. Traerle amargura para toda su vida. Es diferente, ¿no? La verdad es que si hablamos de los hijos de Israel, hablamos de personas que hicieron actos bastante reprochables. Esa es la verdad. Pero frente a todo, este es el libro, lo hemos dicho, de la fe, la emuná. Porque son personas de carne y hueso que cometen errores, pecados, delitos. O sea, hoy día esto sería un delito. No simplemente un error, vender un hermano. Hoy día sería trata de personas, esclavitud. Delito, cierto, que en la Torá también luego se menciona como pecados de muerte. Cosas muy fuertes. Pero la escritura se enfoca en darnos las peores situaciones posibles para demostrar que en las peores situaciones, para aquel que tiene fe, nada es imposible. Todo es posible para el que cree. Incluso las cosas que están perdidas y dadas por perdidas pueden llegar, ¿cierto?, a transformarse. Es un libro lleno de sorpresas, ¿no? La escritura y sobre todo el libro del Bereshit. Uno conoce la historia hoy día, pero bueno, es bastante sorprendente lo que nos trae detrás. Realmente, o sea, no es tan. No tiene por qué ser algo tan común, ¿no? Bueno, y como decíamos, estamos en el tiempo de los comienzos. Nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para la familia de Jacob. Un nuevo comienzo para Yosef, para sus hermanos. En una nueva tierra. Y bueno, hay muchos inicios nuevos. Eh, la sangre es más fuerte o más espesa se dice que el agua, y lo es, de hecho. Si uno se fija en el agua, fluye, corre, pero la sangre es más densa, es más difícil de salirse de un lugar, ¿cierto? Cuando uno a veces se pincha, por ejemplo, le ponen a veces, cuando uno se toma, por ejemplo, un test de COVID, tenía que sacar sangre y ahí queda la sangre, a lo mejor le cuesta moverse, hay que sacarla uno. No es como el agua que corre, corre y corre. La sangre es más espesa que el agua. Eso significa, según un dicho antiguo, que los lazos familiares son más fuertes que cualquier otro tipo de lazos. Aunque en la escritura pasaron cosas muy difíciles, los lazos familiares son más fuertes que cualquier otro lazo. Y las cosas que pasan en una familia son más relevantes que cualquier otra cosa que alguien haga, por ejemplo, que nos haga a nosotros en nuestra vida, para bien o para mal. A veces lo que nos hace alguien de la familia, que sea nuestra sangre, incluso que no hay una persona que no hizo algo de nuestra sangre, por ejemplo, para algunos niños que les ha faltado algún padre o una madre, el hecho de que no haya estado ahí es muy fuerte, ¿cierto? Algo que no haya hecho, incluso si estuvo siempre ausente. Es muy fuerte el lazo, ¿cierto? Ahora, eh, obviamente
en ese sentido, lo que hizo Yosef, ¿cierto? De probar a sus hermanos, es algo inadmisible desde el punto de vista de un juez. Un juez tiene que ser totalmente imparcial. Bueno, de hecho, hoy día, ¿cierto? Hay en Chile un caso bien polémico, porque un juez no fue imparcial en un veredicto, y eso anuló, ¿cierto? Todo un, todo un juicio. Porque un juez tiene que ser imparcial. Nos preguntamos, ¿Joseph fue imparcial cuando juzgó y probó a sus hermanos? ¿Podría él haberse transformado en un juez justo cuando se trataba de juzgar a sus hermanos? Entonces, perdón. eh, ¿Alguien podría decir que Joseph podría juzgar a sus hermanos? Justamente. Difícil, ¿no? Por eso siempre es difícil juzgar a la familia, padre, madre, hermanos, hijos o quien sea, imparcialmente. Nosotros somos muy duros con la familia o a veces somos muy blandos con la familia. Depende ahí del favoritismo que uno tenga o de el sentimiento que tenga con otra persona o con el familiar. Es muy difícil juzgar a las personas de una manera sencilla. Ahora, obviamente en el caso de Joseph, no fue un juez justo con sus hermanos, ni los probó de manera muy desarrolladamente justa. Pues la verdad es que nos dimos cuenta, ¿cierto? Que el mismo cayó un poco en su propia trampa. Cayó un poco, ¿cierto? En el engaño que él mismo quería tramar. Él mismo se terminó quebrando ante esta situación. Ahora, incluso si el veredicto fuera en contra de los hermanos, que Joseph los hubiese castigado por lo que hicieron, porque él los probó, dice que los probó. Pero luego de probarlo, la idea de Joseph, entonces, si alguien quiere probar algo, significa que quiere ver en qué va a resultar después. ¿Vale la pena, por ejemplo, juzgarlos para bien, favorecerles y ayudarles? ¿O no vale la pena favorecerles y ayudarles? Alguien podría decir, bueno, Joseph tenía todo el derecho a no ayudarlos, no prestarles ayuda, auxilio, ni nada de eso, ¿no? Sería algo justo. Pero ¿realmente sería algo justo? Él estuvo en todo el problema, en el embrollo. ¿Sería él un juez justo si hubiese dicho, ahora que sé cómo son ellos, nunca más quiero saber de ellos en mi vida? Pero lo cierto es que la sangre es más fuerte, ¿no? Y los lazos son difíciles de reparar cuando se rompen, pero también son difíciles de romperse del todo. Y eso es lo que le pasó un poco a Joseph. A ver si él les hubiese juzgado para bien como un poco lo hizo. Quizás la gente sí podría haber juzgado, pero ¿cómo? Estás favoreciéndolos solo porque es tu familia. Pero realmente él fue más justo que ellos, porque los favoreció aun cuando ellos no le favorecieron en nada a su vida. Bueno, Yosef, cierto, el hijo predilecto de Israel, de Jacob, se sienta a juzgar a sus hermanos, a los mismos que lo habían vendido como esclavo, de una manera, cierto, celosa porque tenían problemas con que él fuera el favorito del padre. Ya en que él sufrió muchas penurias, realmente, cierto, su paciencia y su emuná, su fe, su fidelidad en el Dios de sus padres, lo mantuvo y lo preservó y lo colocó finalmente, ¿cierto?, en una posición de autoridad para vigilar y dominar, así, ¿cierto?, a Egipto. Y gran parte de Egipto salvo uno, el rey de Egipto, el faraón. Solamente él. Su posición fue una recompensa por su sabiduría, su visión
mantenerse firme, ser perspicaz, y porque obviamente sus acciones, sus dichos y sus palabras tuvieron un efecto real, ¿no? O sea, lo que él hizo tuvo resultado. Estaba salvando a Egipto de la hambruna y todas las naciones estaban viniendo a Egipto. Lo que era la misión de Egipto, que todos vinieran a ellos. Bueno, después de esto, em, ¿se habrá imaginado Joseph que vendrían sus hermanos en esta hambruna a pedirles algo de comer? Uno podría hacerse la pregunta, ¿no? ¿Se le habrá ocurrido en algún momento? ¿Podrán venir mis hermanos, mi familia, a Egipto, descender a Egipto y solicitarme ayuda? Alguien podría decir, jamás se le ocurrió. Pero algún otro podría pensar, tal vez lo pensó y por eso ya tenía armado un escenario, ¿cierto? Para probar a sus hermanos. Tal vez lo había pensado y ya tenía algo visto. No lo sabemos. Quizás también tuvo intención de saber qué pasaba con el resto de la familia. Y bueno, se le dio la oportunidad y la aprovechó. Bueno, y por otro lado, podrían haber sabido a sus hermanos que era Joseph el que estaba manejando los hilos detrás de esa situación. Que era la persona con autoridad a la cual habían vendido y traicionado como hermanos, familia. Bueno, es extraño, ¿no? Que no reconocieran a Joseph, lo hemos dicho. Es bastante raro, ¿no? Uno podría reconocer a una persona, incluso de un trabajo, del colegio, que no vemos hace muchos años, pero no reconocer a un hermano, incluso aunque pasen los años, porque Joseph era más joven, pero sus hermanos eran mayores cuando lo vendieron. Por lo tanto, ya tenían sus rasgos más definidos, ¿cierto? Y bueno, Joseph también no era tan menor, y ya más o menos se podía ver lo que sería de él. No lo reconoce. Ante ellos, ¿cierto? Se encontraba un joven hebreo de mediana edad, con un atuendo, ¿cierto? De riqueza, de honor, y no un pastor, pues, como eran ellos. Probablemente sus manos no eran las manos de un pastor, ni su rostro era el rostro de un hombre de campo, ni sus ropas eran, ¿cierto? De una persona de campo, sino de alguien de ciudad. Pero bueno, Joseph sigue siendo hermano de ellos. Y los lazos familiares no dependen de que reconozca a sus hermanos o no los reconozca. O los hermanos no lo reconozcan a él. Porque sencillamente los lazos son muy fuertes. Muy fuertes. Ahora, Joseph fue escogido por el Eterno para ser salvador y traer salvación a sus hermanos, su familia, o para ser el juez de su familia. Hasta ese momento, ¿cierto? Joseph, después de haber tenido tantas situaciones malas que vivió, podría pasarle lo que le suele pasar a la gente. Egoístas o gente, ¿cómo se llama? Ególatra. Gente que tiene un poco de poder y ya se transforman en personas miserables, ¿cierto? Con el resto. Jueces del resto. Creen que son mejores que los demás solo porque tienen un poco de poder. Y Joseph podría haber dicho, bueno, nunca tuve poder como ahora. Ahora yo voy a ser el que tiene el poder y voy a, yo cierto, tomar las riendas de la vida. Pero podría haber sido ese tipo de persona. Pero Joseph siempre entendió que él no era el juez. Creo que logró entender hacia el final de todo que él fue puesto ahí para salvar a otros, para libertar, para ayudar a tener una palabra, un buen consejo al faraón que trajera salvación. Y si eso fue lo que, por ese propósito, llegó y pasó por todo eso, pues en eso se tenía que convertir, salvación para el otro. Y no en un juez, para sus hermanos. Algo difícil, ¿no? De procesar,
para alguien que tuvo la vida como Yosef. Ahora, no es fácil, ¿no? No es fácil. Probablemente Yosef también tenía temor de sus hermanos, cierto grado de miedo, o sea, a lo mejor era el juez, pero fueron ellos los que lo vendieron. A lo mejor era él el virrey de Egipto, pero ellos fueron los que lo vendieron, los que lo trataban mal, tenían celos de él y que le quitaron todo lo que poseía. Podría, cierto, haberse sentido con temor, pero bueno, ¿qué hace una persona que es juez de otro? Se pone en el lugar de Dios y juzga a los demás. Pero una persona que juzga a los demás, ¿cierto? Y reina muchas veces con el miedo. Hay personas que cuando juzgan a otros tratan siempre de imponerse, ¿cierto? Tratar de, esto te va a pasar porque hiciste tal y tal cosa. Generar miedo. Pero una persona como Joseph podría haber tenido miedo también de todo lo que vivió de sus hermanos. Pero quien no tiene miedo se pregunta, ¿estoy yo en lugar de Dios? Una persona que se pregunta, ¿estoy yo en lugar de Dios? Dios, ¿hay alguien más grande que Dios? ¿Puedo ponerme yo en el lugar de Él? Primero, ¿tengo que temerle a alguien más que a Dios? Si Él es más grande que todo. Y en segundo lugar, ¿puedo yo ponerme en el lugar de Dios entonces? Bueno, él se percató que obviamente no podía ponerse en el lugar de Dios y decir, juzgar a sus hermanos en ese momento de su vida. Y entendió que su vida había sido encaminada para traer salvación. Yeshua dijo, no he venido a condenar al mundo, sino a traer salvación. ¿Cierto? Nuestro amado Mesías, Redentor, Yeshua, dijo lo mismo. No he venido a traer condenación, sino he venido para traer salvación. Cuando alguien se pone en el lugar de Dios, es eso. Se termina convirtiendo en un juez. Condena al resto. Sobre todo cuando nos han dañado de manera tan dura en nuestra vida. Pero ¿nos podemos poner en el lugar de Dios? Dice el libro de Filipenses, bueno, Efesios, Gálatas y varios versos. Dice, y él no escatimó, dice, sobre Yeshua. Él existiendo, dice, teniendo la naturaleza de Dios, no lo tomó algo como cosa que aferrarse. No tomó el poder o no tomó el ser similar o estar elevado, ¿cierto? Siendo el Mesías, enviado de Dios, no estimó esto para decir yo estoy en el lugar de Dios, para juzgar al mundo. Podría haberlo hecho, ¿cierto? De hecho, era el Mesías. En ese momento quizás podría haberse revelado y haber juzgado al mundo. Pero él vino y tomó forma humilde. Aceptó el reproche, ¿cierto? También de su generación, los ataques, pero no se transformó en juez para no condenar a esa generación, sino para traer salvación. Tuvo temor solamente de Dios y lo consideró como mayor a él mismo. Porque si nosotros no consideramos a Dios mayor que nosotros, nosotros nos convertimos en Dios. Somos más grandes que cualquiera y somos jueces del resto. Pero cuando tenemos temor de Dios y solamente temor de Él, es cuando dejamos de ser jueces de las personas, tenemos temor de Dios, de que Él es el quien reina y dirige la vida de cada persona, todas las situaciones que pasan, sean para bien o para mal, todo viene de su mano. En ese momento que tenemos temor de Dios, dejamos de ser jueces del resto, porque sabemos que solo Él reina y dirige la vida de las personas, interviene, juzga, ejecuta, puede condenar, pero a nosotros no. Y Yeshua nos demostró esto cuando vino, al igual que el Mesías. Le dice en la escritura, no tengan miedo. Joseph le dice a sus hermanos, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios lo encaminó esto a bien para lograr lo que ahora hace.
la salvación para muchas vidas. Entonces no tengan miedo. Yo les proveeré para ustedes y para sus hijos. Les dice Yosef. Él sabía, ¿cierto? Supo que el Eterno era mayor que él. Él supo que había alguien más allá que él. No se transformó en juez de sus hermanos, sino que trajo salvación. Así que esto se trata, ¿cierto? Y el Mesías nos enseñó también, así como Yosef, un principio de bendición mutua. Los que muchas veces hoy día están abajo, están perdidos, el día de mañana pueden ser quienes salven una situación o un momento, ¿cierto? Donde nadie haya la solución. A veces el más pequeño termina siendo el más grande de todos. Al que menos se ponía la fe sobre ellos, las personas que traen liberación. Eso es lo que hace el Eterno en la vida de sus hijos, de su pueblo. Al más pequeño, ¿cierto? Lo termina haciendo más grande muchas veces. Bendición mutua. Tenemos que entender que la vida da muchas vueltas, tiene su inicio, su final, pero siempre, como decíamos hace un rato, hay nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Siempre hay un nuevo comienzo. Y la gente que nosotros juzgábamos ayer, puede que hoy sea diferente. A veces nosotros juzgamos a la gente por cosas que nos hicieron hace mucho tiempo que a lo mejor ya cambiaron. A lo mejor dejaron de hacer eso, se arrepintieron y nunca más lo hicieron. Pero nos quedamos pegados ahí. Es difícil, sobre todo en la familia. Porque en la familia juzgamos de manera más dura. ¿Cierto? Nos ponemos más en la situación de Dios porque conocemos más a las personas. ¿Cierto? Es como que yo te conozco. Como Dios nos conoce a nosotros. Pero creemos que nosotros conocemos a las personas. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana. Mi hijo, mi hija. Mi suegro, no sé, mi suegra y así, etcétera. Mi abuelo, mi abuela. Yo los conozco. Viví con ellos, ¿cierto? Y eso nos hace muchas veces querer ser juez sobre los demás. Nos creemos Dios, ¿cierto? Bueno, entendamos que Yosef podría haberse sentido así, como juez de sus hermanos, pero entendió finalmente que él solamente fue puesto ahí para obrar salvación, no para juzgar a sus hermanos, ni a su familia, ni a la gente, sino para salvación. Y eso fue la bendición más grande que recibió él en su vida, para traerle paz, para permitirle sanar heridas del corazón. Ya lo que seguía ahí, ¿cierto? Seguía dañándolo. Una cicatriz muy fuerte, muy dura. No volver a ver a su padre. Él lo extrañaba. Recordemos que él pregunta. Sigue vivo. Oh, David Ujai, dice él. Vive aún mi padre. Vive, ¿cierto? Oh, David Ujai. Todavía vive. ¿Cierto? El padre. Y solamente pudo hacer eso cuando trajo salvación. Hay... La otra vez escuchaba un animador. Decía él en la televisión. Por ahí estuve viendo cosas que han pasado aquí en Chile también, incendios. Decía que es lo más grande cuando uno va a ayudar a las personas, que uno quiere ayudar a otros, tender la mano a una persona, a una situación, y termina siendo uno el que es ayudado, el que recepciona las palabras de fe de la gente que quiere salir adelante, escucha cómo ellos siguen, pese a todos los que han sufrido, a veces nos animan a nosotros que estamos cansados de apoyar. O sea, es uno el que se siente gratificado por esto. Bendición mutua. Cuando uno tiende la mano, en vez de ser juez, ocurre esto. Hay bendición mutua. Y eso es lo que le faltaba, ¿cierto? A esos hermanos, tenderse la mano los unos a los otros. Todos se querían jueces los unos de los otros. Y hubo división total, separación.
abandono y vender a su hermano. Pero cuando intentamos ser de bendición mutua, pues ahí, ¿cierto? O cuando no queremos ser jueces, terminamos siendo de bendición mutua. Esa es la gran liberación que está por venir también. Cuando venga el Mesías y le digan, dice la Escritura, ¿qué tienes ahí en tus manos? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Qué tienes ahí en tus manos? Dice Zacarías, si no me equivoco. O Malaquías. Uno de los dos. Los profetas, cierto, último. Me lo hice en la casa de unos amigos. No lo juzga. No dice ustedes fueron los que mataron a Jesús, como dicen algunos. No dice ahí ustedes fueron los que me dañaron. No. Pasó en la casa de unos amigos. No importa. Y el Mesías viene para reconciliar, como dice ahí, padres e hijos, hermanos, hermanas. Esa es la gran liberación. En el mundo venidero no habrá más conflicto entre hermanos, entre padres e hijos, entre familias que debieron haberse amado, pero se terminaron odiando. ¿Cuál es la gran liberación que va a venir al mundo? Y que las personas que vengamos al mundo hayan paz, armonía y amor. Esa es la gran liberación. Que dejemos de pelearnos, distanciarnos, odiarnos, siendo todos imagen y semejanza de Dios. Cuando hacemos eso y entendemos que somos imagen de Dios, nos alejamos de Dios, finalmente. Esa es la gran liberación. Perdón, salvación para todos nosotros. Solo cuando dejamos de ser juez y entendemos, ¿cierto? Que solo hay uno más grande que todos que puede juzgar las cosas. Y todas las cosas. Él es el que todo lo conoce, nosotros no. Pero sí él. Voy a dejarlo hasta ahí. Lo dejo para la reflexión. Zacarías 13:6 me dicen acá. Ese es el verso. Y esperar, ¿cierto? Que... Porque todos quieren. Pues. ¿Quién quisiera que venga el Mesías? Pero ¿quién querría que venga como una vara de hierro a destruir a todo el mundo? Porque hay gente que quiere eso a veces. Quiere que venga a destruirlo todo. Pero la gente cuando habla del Mesías quiere que venga a traer paz, armonía. Se supone que es eso. No a destruir todo. Vivamos entonces conforme a ello. Obrando salvación. ¿Y qué es salvación? Dejar de ser juez. Y si alguien necesita de nosotros, ayudar. Trae sanidad. Ser de apoyo mutuo, de bendición mutua. Así también, la única forma de subsanar de la herida entre Israel y las naciones es que el Mesías también, en la Escritura, asumió el papel de ser intermediario. Un hermano entre ambos. El que era el hermano de Israel, el Mesías, ¿cierto? Porque es un hijo de Israel, ahora también es hermano de las naciones, para reconciliarlos. A las naciones también con Israel. Actuó con el lazo, ¿cierto? De la fraternidad. Que el Eterno que también eso esté en nosotros, este sentir. Realmente. Que el Eterno traiga salvación y pronto a su Mesías en nuestros días. En el nombre de Yeshua, así lo esperamos. Shabbat Shalom.